Zual es una madre fuerte de 3 hijos que intenta mantenerse firme frente a todas las dificultades de la vida. A pesar de todo, lucha por vivir una vida esperanzadora en la atmósfera gris y aburrida de Ankara. Zual, junto con sus hijos Burak, Basar y el pequeño Mert, intenta hacer frente a una vida sin padre. La irresponsabilidad de Hasan y sus interminables errores hacen que la carga sobre los hombros de Zual sea más pesada cada día que pasa. Cuando Zual se casó con Hasan a una edad temprana, pensó que sus sueños se harían realidad. Aunque al principio Hasan parecía un hombre alegre y confiable, con el tiempo dejó de lado esa máscara. Hasan, quien comenzó a descuidar a su familia con el fin de expandir su negocio, con el tiempo comenzó a ignorar por completo a Zual y sus hijos. Durante este periodo, Zual se vio sacudido por las repetidas traiciones de Hasan. Sin embargo, a pesar de todo, decidió mantenerse firme por sus hijos. Un día, cuando Zual descubre que Hasan está con otra mujer en su oficina, llega al límite de su paciencia. El día del incidente fue a la oficina de Hasan, llevando consigo a Burak y Basar. El pequeño Mert se quedó con el vecino. Mientras Zual esperaba que Hasan abriera la puerta, los curiosos residentes del edificio de apartamentos sacaron la cabeza por las ventanas para entender qué estaba pasando. Lo que ocurría detrás de la puerta era más grave de lo que Zual pensaba. La negativa de Hasan a abrir la puerta por preocupación por la mujer que está dentro, agota la paciencia de Zual. Después de golpear la puerta de la oficina de Hasan frente a sus hijos, Zual finalmente logró entrar. Dentro, Hasan y una mujer estaban hablando y riendo. La ira de Zual en ese momento era una expresión de todo el dolor que había acumulado a lo largo de los años. El hecho de que sacara a la mujer por el cabello mostraba cuán grande era la tormenta que estaba viviendo Zual. Sin embargo, esta victoria momentánea no alivió el dolor en el corazón de Zual. Cuando pensaba en el bebé que crecía dentro de ella, tanto la tristeza como la ansiedad se profundizaban. Incluso después de este incidente, Hasan decidió culpar a Zual en lugar de disculparse. La irresponsabilidad y la actitud descuidada de Hasan hicieron que Zual lo excluyera por completo de su vida. Zual, quien cuidó sola de los 3 niños que Hasan no pudo engendrar, se comprometió a crear un futuro mejor para sus hijos con los recursos limitados que tenía. Incluso en los fríos días de invierno de Ankara, la calidez de Zual calentó los corazones de sus hijos. La vida diaria de Zual era una lucha para satisfacer las necesidades de sus hijos y valerse por sí misma. Se levantaba temprano por la mañana para hacer tareas de limpieza y por la noche se encargaba de las tareas de sus hijos. Su mayor apoyo en esta apretada agenda fue su vecina Ayla. Ayla era la confidente y mayor defensora de Zual. Cuando los niños se enfermaban o las fuerzas de Zual se agotaban, Ayla siempre estaba a su lado. Sin embargo, la vida de Zual no se limitó a esta lucha. Con el tiempo, empezó a soñar con abrir un taller de costura para poder valerse por sí misma. Su primer paso lo dio alquilando una antigua tienda en uno de los pequeños pero animados barrios de Ankara. Coser redujo el estrés de Zual y le proporcionó un ingreso. A las mujeres del barrio les encantaban los vestidos que Zual diseñaba y la ropa que reparaba. Con el tiempo, el negocio de Zual creció y se convirtió en una historia de éxito. Durante este periodo comenzaron los esfuerzos de Hasan por regresar. Hasan comprendió lo difícil que era la vida sin Zual. Sin embargo, a Zual no le fue posible regresar al pasado. Los sueños de Hasan de volver a formar una familia quedaron en nada más que un sueño ante la postura decidida de Zual. Zual encontró felicidad y paz en cada momento de la nueva vida que construyó con sus hijos. A medida que el taller de costura de Zual creció, comenzó a recibir pedidos de otros barrios de Ankara. Este éxito aumentó la confianza de Zual en sus hijos y no hizo sentir la ausencia de Hasan. Los niños crecieron inspirados por la postura fuerte de su madre. Burak comenzó a trabajar en el taller en su tiempo libre después de la escuela para ayudar a su madre. Basar descubrió su talento para la pintura y tomó lecciones de un profesor de arte del barrio. El pequeño Mert siempre fue la fuente de alegría de su madre. A medida que pasaban los años, Zual y sus hijos se convirtieron en una familia más fuerte y feliz. La historia de Zual inspiró no solo a su propia familia, sino también a las personas que la rodeaban. El nombre Mi Madre Ankara resonó en las calles de Ankara y se convirtió en sinónimo de la lucha y la victoria de Zual. Entonces, ¿Zual y Hasan volverán a estar juntos? La respuesta a esta pregunta está en la postura decidida de Zual. ¿Podría Zual considerar darle una segunda oportunidad a Hasan? ¿O todo quedó atrás?
Estas preguntas encontrarán respuestas en las partes posteriores de la historia de Zual. Pero hay una verdad, Zual ahora no solo es el héroe de sus hijos, sino también de su propia vida.